Bueno, si les parece, le damos inicio a este encuentro. Bienvenidos a todos, a los estudiantes de Ciencias Políticas, Ciencias Económicas, otras ciencias y otras carreras. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y más que nada muchas gracias a Domingo Cavallo por hacerse un tiempo para estar acá y compartir este espacio. Nos pareció muy importante con Tomás, somos presidentes de los Centros de Ciencias Políticas y Ciencias Económicas de la UCA, poder hacer este ciclo de economistas que empieza con esta charla, porque la economía es una ciencia social, eso es algo que todos sabemos, pero que muchas veces nos olvidamos, y por eso nos parece muy importante que se dé este contacto entre las ciencias políticas y las económicas, porque justamente son los dos ejes que necesita un país que quiere desarrollarse a largo plazo, son los lugares donde hay que buscar los consensos y donde hay que construir las bases para lograr ese progreso que hay que garantizarle a cualquier persona, esas oportunidades que queremos para todo argentino. Entonces, un poco el espíritu de esta charla es eso, crear esos puentes para enriquecer las miradas que nosotros desde nuestras perspectivas distintas tenemos. Y bueno, un lujo poder abrir este ciclo con una personalidad como Domingo Cavallo. Así que, Tommy, si querés, puedes presentar a nuestro invitado. Bueno, muchas gracias, Tommy. Y bueno, coincido con vos. La verdad que estuvimos trabajando mucho para abrir este ciclo de charlas con Domingo. Así que estamos muy orgullosos de también arrancar como una eminencia como Domingo. Así que, bueno, claramente no requiere presentación. Ahora Domingo nos va a hablar de historia económica argentina y esperamos que todos los alumnos disfruten de escucharlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Yo acepté porque me gusta estar en contacto con los estudiantes. Fui profesor en varias oportunidades y la verdad es que frente al aula y con los estudiantes uno aprende mucho más que leyendo muchos libros. Pero una primera cosa que quiero hacer es promover mi último libro, el que escribí con mi hija, Sonia María Runde, que se titula precisamente Historia Económica de la Argentina. Primero lo habíamos escrito en inglés porque nos lo había encargado una editorial de Londres, pero luego lo tradujimos y lo completamos y ha salido publicado hace 2 años en castellano. A mí me gusta mucho ese libro. He escrito otros que también recomiendo, como uno que se titula Estanflación, que lo escribí en el año 2008 y que dije que si continuábamos con el tipo de políticas que se estaban aplicando, íbamos a entrar en un periodo de estanflación que podía llegar a ser muy largo, y eso exactamente ocurrió desde el año 2011 hasta ahora. Y también otro libro que escribí pensando en ayudar a quien fuera elegido presidente en el 2015, hubiera sido Scioli o Macri, que se titula Camino a la Estabilidad, porque es una propuesta de cómo recuperar la estabilidad que se había perdido en los 15 años anteriores. Ese libro todavía tiene plena vigencia y vale la pena también que sea leído pensando en cómo recuperar la estabilidad. Yo no digo ahora porque creo que este gobierno no está empeñado en eso, pero sí eventualmente para el gobierno que asuma en el año 2023, ¿no? Porque de aquí hasta el 2023 creo que va a continuar este clima de estanflación en el que hemos vivido desde 2011, lamentablemente. Pero, ¿por qué recomiendo sobre todo el libro de Historia Económica de la Argentina? Porque yo creo que para tanto los cientistas políticos como para los economistas, además de la formación teórica, es muy importante que tengan
conocimiento de la historia, en particular del ámbito en el cual van a actuar o sobre el cual van a investigar, porque la historia ayuda a tener los pies sobre la tierra y pensar los problemas apelando a la experiencia anterior, porque siempre hay lecciones que uno puede extraer de la experiencia y si presta atención a la experiencia anterior se pueden evitar cometer muchos errores. Por supuesto, no todos los episodios del pasado y los del presente ni los del futuro son idénticos, pero hay rasgos comunes de los cuales uno puede aprender. El libro es un libro que tiene como 400 páginas y por supuesto examina una gran cantidad de episodios de nuestra historia económica y de ahí se pueden extraer lecciones que yo voy a resumir hoy algunas que considero que son muy relevantes para pensar en los problemas del presente y en las posibles soluciones hacia el futuro. Una primera lección que surge claramente del examen de nuestra historia es que siempre nos ha ido mejor cuando hemos mantenido nuestra economía integrada al mundo y vinculada lo más estrechamente posible con la economía mundial, con el exterior. Yo en el libro comparo dos periodos de 45 años cada uno, que son muy relevantes para extraer una conclusión en este sentido. El primer periodo es el de la integración a la primera ola de globalización de la Argentina, o del mundo, en realidad, que se dio entre 1870 y 1914. 45 años durante los cuales Argentina estuvo muy integrada comercialmente y también financieramente a la economía global, que en ese momento estaba liderada por el Reino Unido, y tuvo un desempeño económico realmente espectacular. Comparado con el resto de los países del mundo, fuimos la economía que más creció, incluso más que los Estados Unidos, más que Australia, más que Canadá, más que Brasil, países que tenían características geográficas y humanas no muy diferentes a las de Argentina. Y el otro periodo de 45 años, que va desde 1945 hasta 1990, en ese periodo la característica es que no estuvimos integrados a la segunda gran ola de globalización que comenzó al terminar la Segunda Guerra Mundial. En general nos mantuvimos aislados comercial y financieramente del mundo, salvo episodios cortos o intentos de integrarnos, pero que no se lograron sostener en el tiempo, y en general predominó una suerte de aislamiento comercial y financiero y también político de Argentina con respecto al mundo que estaba progresando en ese momento. Cuando uno mira la performance económica de Argentina en este segundo periodo de 45 años, ve que fue muy, muy pobre. Fuimos uno de los países que menos creció. Y además, la característica que tuvo nuestra economía y nuestra sociedad es que estuvo plagada por inestabilidad política y económica, y sobre todo sufrimos el fenómeno de la inflación, mucho más que en el grueso de los países del mundo.
Otros países también tuvieron episodios de alta inflación y de hiperinflación, pero nosotros fuimos el país que tuvo un fenómeno más prolongado y más persistente de inflación. Yo señalo que en ese periodo de 45 años tuvimos 30 años de inflación persistente, alrededor del 30% anual, con altibajos. Después tuvimos 13 años de estanflación, desde el 75 a prácticamente el 88, y finalmente 2 años de hiperinflación, el 89 y el 90. Por supuesto, la inflación es una manifestación de la desorganización total de la economía. Y tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros nos fuimos aislando comercial y financieramente del resto del mundo. En aquel primer periodo, que yo marco en el libro, también tuvimos inestabilidad, sobre todo inestabilidad económica, aunque mucho más continuidad en materia de sucesión de gobiernos constitucionales, pero cuando había algunas crisis, la estrategia de la dirigencia de esos momentos era la de tratar de volver a integrarnos al mundo, y justamente esa vocación por volver rápidamente a integrarnos al mundo, aun cuando hubiéramos pasado por una crisis, hacía que la crisis se pudieran superar y recuperáramos la estabilidad y el crecimiento. Esto no es lo que ocurrió, lamentablemente, en el segundo periodo de 45 años. Luego, ya más recientemente, tuvimos una experiencia de 10 años de apertura comercial y financiera con respecto al resto del mundo, e intento de insertarnos plenamente en la economía global, que fueron los 90. Por supuesto, yo conozco muy bien esta experiencia porque yo comencé como ministro de Relaciones Exteriores del presidente Menem, apenas él asumió, y trabajé con él para establecer las mejores relaciones posibles con todos los países del mundo. Y, por supuesto, después, cuando yo pasé al Ministerio de Economía, aproveché los apoyos que podíamos conseguir en base a ese tipo de política exterior, de política de relaciones exteriores, para lograr soluciones a los problemas económicos de la Argentina. El diagnóstico que yo tenía al momento de asumir como ministro de Economía, que se basaba en no solo los estudios que yo había hecho en ámbitos académicos, en la Universidad Nacional de Córdoba y luego en la Universidad de Harvard, sino sobre todo en la tarea de investigación que habíamos hecho con un equipo, el equipo de la Fundación Mediterránea en Córdoba y también en otras regiones del país, estudiando detenidamente los problemas sectoriales y regionales y también los problemas macroeconómicos de la economía argentina. El diagnóstico se podía resumir en que teníamos muy mal organizada la economía. Utilizando una expresión de Adolfo Sturzenegger, que yo la volqué en mi libro Volver a Crecer del año 85, la economía argentina era un socialismo sin plan y un capitalismo sin mercado, es decir, una economía muy mal organizada, porque no porque fuera una mezcla de socialismo y capitalismo, en realidad todos los países del mundo son economías mixtas con un área pública o socialista y un área privada o capitalista, sino que nosotros teníamos esas dos áreas totalmente mal organizadas. El área pública o el área socialista requiere de planeamiento, y el plan principal que debe tener una economía
es el presupuesto del sector público, con claras asignación de prioridades, con explicación detallada de cómo se van a financiar los distintos programas, con cuantificación de las necesidades de financiamiento. Nada de eso existía en la economía argentina. Y por otro lado, el sector privado o capitalista era un sector en el cual la asignación de los recursos no la decidía el sector privado en función de las señales que enviaban los precios de mercados con competencia y con transparencia, sino que era fruto básicamente de intervenciones administrativas, de privilegios, tratamientos especiales que daba el gobierno al sector privado, intervenciones discrecionales en todos los mercados, con lo cual tanto la economía pública o socialista como la economía privada o capitalista producían muy malos resultados en términos de la calidad de la inversión, la cantidad de inversión y sobre todo la productividad de los factores de la producción y la capacidad para producir bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de la gente. Entonces, por supuesto, la manifestación más clara de la desorganización, tanto del sector público como de las áreas privadas de la economía, era la inflación, porque la inflación impide un adecuado planeamiento. Imagínense, no permite que las familias tengan un presupuesto familiar, las empresas tampoco pueden planear y va de suyo que el gobierno tampoco puede planear en una condición cuando los precios se están moviendo permanentemente y de manera bastante errática, ¿no? Y las decisiones de inversión que toma el sector privado cuando no responde a señales eficientes del sistema de precios, sino a tratamientos muy especiales y intervenciones discrecionales del Estado, terminan siendo también muy malas decisiones de inversión. Y además, normalmente existe mucha corrupción en esa forma de manejar la economía. Entonces, consecuente con ese diagnóstico, la idea que nosotros aportamos fue la de plantear una reorganización completa de la economía, organizando al sector público, abriendo la economía a la competencia externa, pero también removiendo todos los obstáculos a la competencia interna, es decir, desregulando, manteniendo solo las regulaciones que sean indispensables para evitar situaciones de monopolio o externalidades, y haciendo que la economía funcione adecuadamente, como funcionan las economías que progresan en el mundo. Ahora, para lograr eso, lo primero que hay que conseguir es estabilidad de precios, es decir, remover la inflación de la economía, porque con inflación es imposible planear adecuadamente la actividad del sector público y también es imposible organizar adecuadamente el sistema de inversión y de producción y aumento de la productividad en el sector privado. Ahora, la inflación, ¿cómo se remueve en una economía? ¿Cómo se logra que una economía sea estable? Bueno, la clave está en tener un buen sistema monetario. Si un buen sistema monetario es un sistema que le da a la gente la posibilidad de utilizar un medio de pago de valor predecible y también que ese medio de pago o esos medios de pago, porque pueden ser más de uno, permitan también ahorrar
y le den una protección al ahorro, de tal forma que la gente se sienta que no va a perder su capital si es que ahorra e invierte financieramente esos ahorros, ¿no? Ese sistema, por supuesto, es un sistema que requiere de lo que se denomina una moneda sana. Nosotros no teníamos, durante esos 45 años que mencioné, la moneda se había ido degradando, había perdido permanentemente valor, y la gente en la práctica había descubierto que por lo menos para lo que sea el ahorro y la protección del ahorro, servía mucho más el dólar o las monedas extranjeras en general. Y por otro lado, como los precios en la moneda local cambiaban vertiginosamente, al menos si uno recordaba los precios en dólares de los productos, podía comparar y también el dólar proveía una función adecuada en términos de intercambio de bienes, o por lo menos comparación entre el valor de los bienes para tomar decisiones de intercambio. Entonces, valiéndonos de la experiencia histórica de Argentina, que habíamos tenido a fines del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, que había sido muy bien estudiada por un miembro del equipo económico, un abogado, el doctor Horacio Liendo, pensamos en la creación de una caja de conversión, lo que se llamó el régimen de convertibilidad, donde la moneda nueva que se ponía en circulación mediante una transformación de la vieja moneda, iba a circular solo y se iba a poner en circulación solo respaldada por dólares en cantidades equivalentes. Pero por supuesto esta caja de conversión tenía que inspirar confianza, porque si no, no hubiera producido resultados. Y me pareció en realidad a mí, que la única forma de que inspirara confianza es que le dijéramos a la gente que si quería se manejara con esta moneda convertible, respaldada por dólares, y si no, que se manejara con dólares directamente. Estaba permitido también utilizar el dólar para todo tipo de transacciones y para la intermediación financiera. Entonces, la gente confió y de inmediato los agentes económicos, las familias, los productores, todo el mundo pasó a comportarse como en las economías estables, es decir, a pensar que los precios se van a mantener más o menos constantes. Empezó a darle valor al dinero, a pedir el vuelto, decía yo en aquella época, cosa que había perdido la costumbre, porque las monedas y los vueltos no valían nada, ¿no? Pero la gente empezó a manejarse como en las economías estables, y eso hizo que desapareciera virtualmente la inflación. Lo único que existió de aumentos de precios por algunos meses fueron ajustes de precios relativos que se dieron porque decidimos eliminar muchas distorsiones que habían afectado a los precios relativos. Por ejemplo, al eliminar las retenciones agropecuarias, que hasta ese momento aportaban el 30% de la recaudación impositiva, por supuesto los precios de los productos agropecuarios subieron. Y eso por algunos meses agregó algunos puntos a la inflación. Pero esa no era inflación, era un reajuste de precios relativos. Una vez que se hubiera producido todo el reajuste de precios relativos, ya no iba a haber inflación.
porque no había mecanismo de financiamiento de la inflación. Ahora, el milagro, o que no fue un milagro, fue algo que había pasado en otros países, prácticamente había pasado, por ejemplo, en la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso había pasado en la Alemania de los años 20, después de que sufrieron hiperinflación. Una vez que se estabilizó la moneda y la gente entró a confiar en que se iba a mantener de manera estable la moneda y se empezó a comportar con esas conductas típicas de los países sin inflación, la economía se reactivó de inmediato. Y se reactivó de inmediato porque mucho dinero que estaba en las cajas de seguridad o en los colchones o que estaba en el exterior, encontró la forma de reciclarse, de depositarse, ya sea en pesos o en dólares en el sistema bancario. Eso creó disponibilidad de crédito para el sector privado, se desplomaron las tasas de interés, y todo eso, más el hecho de que la gente empezó a vivir en un clima de mayor certidumbre y se animó a gastar y a invertir a nivel de la familia y también, por supuesto, de las empresas, la economía empezó a crecer de inmediato. Mucha gente dice que para estabilizar es necesario provocar una fuerte recesión. Bueno, si uno logra introducir un régimen monetario que convenza a la gente que a partir de ese momento no va a existir inflación, la estabilización, lejos de requerir más recesión, permite que haya una reactivación inmediata de la economía, que eso es lo que pasó desde el año 91 en adelante, desde abril del año 91. De hecho, si ustedes miran las estadísticas, para todo el año 91 hubo una inflación del orden del 90%, pero en realidad para los 3 últimos trimestres del 91, después de que se implementó la ley de convertibilidad, la inflación fue muy baja, y durante el año 91 ya la economía creció 10%, el Producto Bruto creció 10%, disminuyó la desocupación, disminuyó significativamente la pobreza, es decir, la estabilidad produjo efectos y beneficios inmediatos. Por supuesto, para que este tipo de beneficios se mantengan en el tiempo y no sea una especie de magia, lo que era necesario era introducir reformas de fondo en la economía, reformar al sector público. En ese sentido, en esa época las privatizaciones jugaron un rol muy importante porque gran parte del déficit fiscal y de la corrupción y de la ineficiencia estaba radicada en las empresas del Estado. Se había comenzado con el proceso de privatización, pero de una forma que no era muy eficiente, porque estaba impulsado más bien por los bancos que estaban interesados en que las privatizaciones sirvieran para resolver el problema de la deuda externa, y entonces no les disgustaba de que se privatizaran monopolios, pero a partir del lanzamiento de la convertibilidad, las privatizaciones se hicieron de una manera completamente diferente, previa definición de reglas de juego de competencia que significaran apertura de oportunidades eficientes de inversión y aumentos de productividad que luego dieran lugar a que haya mayor disponibilidad de los servicios y de los bienes que debían producir las empresas privatizadas a menores precios. De hecho, por ejemplo, la electricidad, que escaseaba tremendamente antes de estas reformas, a punto tal de que en el verano del 88 al 89 y de nuevo del 89 al 90 sufrimos cortes de electricidad a veces de hasta 10 horas por día. Empezó a ser abundante a partir del año 92, 93, cuando
ya se privatizaron las centrales eléctricas y también el transporte y la distribución de electricidad, y el costo de la electricidad para los usuarios bajó de 44 milésimos de dólar en promedio a 22 milésimos de dólares hacia fines de los años 90. Es decir, las privatizaciones fueron un elemento muy importante de reforma del Estado y de aumento de la eficiencia del país. En fin, esta y muchas otras reformas. Por ejemplo, una gran reforma tuvo que ver con el sector agropecuario. Una de las causas del estancamiento argentino en los 45 años que yo mencioné fue que permanentemente las políticas discriminaron en contra del sector más eficiente de la economía argentina, el sector agropecuario. Discriminaban no solo a través de las retenciones, que le quitaban una parte importante del ingreso a los productores, sino por la falta de infraestructura, los elevadores de granos, los medios de transporte, los puertos, el transporte marítimo y fluvial, todo era muy caro y muy ineficiente, y todo eso se transformaba en menores ingresos para el productor y desaliento a la producción agropecuaria. Por eso había muy poca inversión en el campo, ¿no? En la actividad agropecuaria. La política durante estos años fue la de remover todos esos obstáculos y desaliento a la producción agropecuaria, no solo las retenciones, sino, por ejemplo, el dragado del río Paraná, la privatización de los puertos y de los elevadores de grano y de los sistemas de transporte, para que el productor recibiera un porcentaje alto del valor de su producción. Y eso dio lugar a mucha inversión y a un gran proceso de tecnificación agropecuaria que produjo un aumento impresionante en la producción agropecuaria durante esa década y luego durante las décadas siguientes. Pero no voy a abundar en todos estos detalles. Luego, el sector público se fue reorganizando también, pero lamentablemente en el sector público se fueron produciendo defectos muy serios, sobre todo en el manejo de las provincias y de los municipios. Las provincias y los municipios aumentaron mucho el empleo y el gasto, y si bien al principio no tenían fuentes de financiamiento, salvo los que tenían bancos provinciales, que recurrieron a los bancos provinciales, pero luego de la crisis tequila del 95, casi todos tuvieron que privatizar los bancos provinciales, pero hubo un error de política nacional a partir del año 96 en adelante, que fue permitir que las provincias se endeudaran con el sistema bancario y ofrecieran como garantía los recursos de coparticipación federal. Eso llevó a que en el año 97, 98, 99, en esos 3 años, el gasto público en las provincias y el endeudamiento de las provincias con el sistema bancario aumentara mucho. Esa fue la génesis de la crisis financiera que explotó en el año 2001 y que fue pésimamente resuelta a través de la denominada pesificación y la fuerte devaluación que decidió Duhalde luego de tomar el poder en el año 2002. En fin, por supuesto, la estabilidad para conquistarla y mantenerla tiene que ir de la mano de disciplina fiscal y también de un buen orden financiero, ¿no? Ahora, hay economías estables, con buenos sistemas monetarios, la propia economía de los Estados Unidos, que enfrenta crisis financieras. Por ejemplo, los Estados Unidos y también Europa y muchos países enfrentaron la crisis de lo que se llamó las hipotecas subprime en el año 2008, 2009, por las mismas razones por las que nosotros tuvimos crisis financieras en el año 2001.
Es decir, los bancos habían dado créditos que después no iban a poder recuperar. En el caso de Argentina era a las provincias, en el caso de la banca norteamericana era a gente que compraba viviendas a precios caros, con créditos que creía que iba a poder pagar, y luego cuando se ajustaban las tasas de interés se tornaban impagables, y entonces todo eso genera situaciones de insolvencia de los bancos y crisis, asusta a los depositantes retiran los depósitos y todo eso se transforma en una crisis financiera. Es decir, crisis financiera hay incluso en economías muy estables. El problema que tenemos en Argentina, que siempre tuvimos y que seguimos teniendo, es que en general, cuando se produce una crisis financiera, la solución es muy sencilla, el default. El default, que en general la gente piensa que se refiere solo a la deuda externa o a las obligaciones con el exterior, pero no, hay una forma mucho más perversa incluso de default, que es de las deudas internas. ¿Y cómo se produce el default de las deudas internas? Con las devaluaciones y la aceleración inflacionaria. O sea, la deuda interna normalmente está pactada en pesos a tasas moderadas de interés, si es que ha habido estabilidad, se pueden hacer desaparecer para los deudores, estafando a los acreedores, es decir, a los ahorristas, mediante el artilugio de producir una devaluación y la consecuente inflación, que transforma o que desvaloriza totalmente los activos de los que ahorraron y también desvaloriza o licúa las deudas de los que están endeudados. En fin, el gran problema y la gran diferencia que tiene Argentina con casi todos los países que han logrado conquistar y preservar la estabilidad, es que en Argentina, cuando hay problemas de endeudamiento público y privado, interno y externo, la solución que se piensa es la del default. No cumplir, recurrir a una especie de paga Dios y decir, bueno, no pagamos. Claro, ¿eso qué hace? Hace que se mine totalmente la confianza hacia el futuro. Cada vez resulta más difícil para alguien que dispone de ahorros internos o externos confiar en un deudor argentino, sea el sector público o sea el sector privado. Y por lo tanto no hay financiamiento para inversiones, y si lo hay, es con tasas de interés que incorporan una prima de riesgo muy alta. Ahora, la prima de riesgo muy alta hace que prácticamente muchas de las inversiones no sean financiables, porque no pueden esas inversiones generar rendimientos como para afrontar esas enormes tasas esos enormes costos del financiamiento. Y en definitiva, es como una especie de profecía autocumplida. El hecho de que la prima de riesgo fue alta significa que una alta proporción de esas deudas no van a ser pagadas. Y así seguimos enredados en un sistema que cada vez nos aísla más financieramente del mundo, pero al mismo tiempo expulsa al ahorro argentino hacia el exterior y impide que haya capital como para desarrollar buenos proyectos en la Argentina. Incluso expulsa al capital humano más valioso, que es el de los emprendedores. Al no haber fuentes de financiamiento, eso que se llama venture capital, para apuntalar la creación el desarrollo de ideas que puedan tener emprendedores jóvenes, bueno, esos mismos emprendedores tienen que buscar
desarrollar sus ideas en otros ambientes financieramente más adecuados o más amistosos que el de la Argentina. Por eso se da la paradoja de que, siendo Argentina el país en el que más emprendedores jóvenes hay, e incluso más unicornios se crearon en América Latina, sin embargo, muchos de los candidatos a ser emprendedores buscan otros horizontes. A lo mejor emplean a trabajadores de Argentina, pero la conducción de las empresas tiende a ubicarse fuera del país. En fin, vuelvo a reiterar, el problema muy serio que tiene Argentina es el que no cuenta. A partir del año 2002 dejó de contar con un sistema monetario capaz de asegurar estabilidad. Porque el sistema monetario que aseguró estabilidad durante los 90 le daba a la gente la posibilidad de manejarse en dólares o en pesos, y además, si se manejaba en pesos, tenía la garantía de que el peso estaba respaldado en dólares y tenía un valor asegurado. Desde el abandono de la convertibilidad, que la manifestación más importante del abandono de la convertibilidad no fue el ajuste del precio del dólar, sino que fue la pesificación compulsiva de la economía, que todos los contratos que estaban escritos en dólares se transformaran en pesos, y a partir de ahí, obviamente, el Banco Central pudo entrar a imprimir todos los pesos que se le ocurriera, y por supuesto la gente se escapaba de los pesos, quería comprar dólares nuevamente, y el precio del dólar se fue a niveles increíblemente altos, tuvo un gran impacto inflacionario, pero sobre todo produjo un gran aumento de la pobreza y una gran disminución de los salarios reales, ¿no? Ahora, lamentablemente, Argentina tiene suerte cuando no debería tenerla, y mala suerte cuando le hubiera correspondido tener buena suerte. Después del desbarajuste que significó la pesificación compulsiva, es decir, el default de la deuda externa y de la deuda interna, que se creyó que eso resolvía el problema de la crisis financiera, pero fue la peor solución que se le podría haber imaginado a la crisis financiera. Se produjo el boom de las commodities, y eso hizo creer, sobre todo al gobierno de Néstor Kirchner, y también al de Cristina Kirchner, que Argentina no iba a necesitar para nada de financiamiento externo ni de inversión extranjera, que el aumento de las exportaciones le daba los recursos para progresar, e incluso la gran devaluación abrió de nuevo la puerta de que se pudieran poner retenciones, intervenciones casuísticas en los mercados, es decir, que se reintrodujeran los viejos problemas que se habían resuelto. Y eso, la economía creció porque tenía mucha inversión acumulada anteriormente, pero creció hasta que llegó el momento en que se agotó la capacidad productiva heredada, se agotaron los ahorros que pudieron ser utilizados para financiar toda esa expansión, dado que ya no había nuevos ahorros que se iban generando, y a partir de ahí el país entró, como era inexorable que entrara, en estanflación, que es el problema que estamos viviendo desde el año 2011 en adelante. Justamente en mi libro Estanflación yo expliqué que iba a ocurrir esto, y el problema que significa la estanflación es de muy difícil tratamiento. O sea, el periodo de estanflación que nosotros tuvimos, que para colmo terminó en hiperinflación desde el 75 hasta el 90,
fue un periodo en el cual hubieron varios intentos de solución, tanto durante el gobierno militar, con la tablita cambiaria, luego el plan austral, en la época del doctor Alfonsín, pero ninguno de esos intentos dio resultado. Y ahora estamos en medio de la estanflación y también los distintos intentos que se hacen para salir de la estanflación no dan resultado. En los gobiernos de Cristina anteriores, bajo las ideas del ministro Kicillof, se intentaron controles de cambio, controles de precios, intervenciones muy grandes en la economía, pero el clima de estanflación se mantuvo incólume. Y luego en el gobierno de Macri, si bien hubo un intento de reinsertar a la economía argentina en la economía global, el hecho de que heredara una situación fiscal muy desequilibrada y no se abocara de inmediato a buscarle solución a ese desequilibrio fiscal y confiara en que volverían, digamos, de que habría financiamiento externo para, digamos, un periodo largo de ajustes graduales, llevó a que cuando se interrumpió ese ingreso de capitales, a partir de abril, mayo del 2018, bueno, de nuevo Argentina entrará en una vorágine inflacionaria por sucesivas devaluaciones, y así estamos, porque obviamente que desde que asumió el presidente Fernández no ha habido ningún movimiento enderezado a estabilizar y a hacer crecer la economía, y además se complicó todo también con la pandemia. Pero yo no visualizo a corto plazo ninguna posibilidad con las ideas que tiene el gobierno actual de que se salga de la estanflación. Lo único que a lo mejor el gobierno logra evitar en los 3 años que le queda de mandato es que caer en una nueva hiperinflación. No es seguro que lo vaya a evitar, porque depende también de que no siga cometiendo una cantidad enorme de errores que está cometiendo. Pero la posibilidad de que Argentina vuelva a tener un periodo, y ojalá esta vez sea mucho más largo, de estabilidad, con crecimiento, y que se va a dar, me parece a mí, desde el año 2023 en adelante. Y una cosa fundamental que va a tener que cambiar con respecto a lo que está ocurriendo ahora es que Argentina va a tener que retomar su vocación de integrarse al mundo, de integrarse de una manera seria, tanto por el lado comercial como por el lado financiero, y también por el lado político. Las señales que en materia de relacionamiento político con el exterior está dando este gobierno son muy malas. El hecho de que los amigos de este gobierno sean Venezuela, Rusia, Cuba, Irán, y que Argentina tome distancia de los Estados Unidos, de Europa, últimamente también de Israel. Todas estas son señales inadecuadas de política exterior que no van a ayudar para nada a que Argentina se pueda integrar bien comercial y financieramente con el mundo, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir en que es muy importante releer la historia, aprender de las experiencias históricas y, bueno, y pensar hacia el futuro en una solución política, económica, social, más del tipo de la que se han tenido éxito en otros países del mundo.
lamentablemente, así como en los 90, del exterior llegaban señales muy claras respecto de cómo debía ser el rumbo de la política y de la economía para ser exitosos. Ahora no está tan claro en el mundo. No hay señales muy claras de cuál es el rumbo correcto, porque incluso países avanzados están adoptando políticas que, en mi opinión, son muy peligrosas, que pueden llegar a también generar inflación y desorganización de sus economías. Pero, de todas maneras, hay suficiente experiencia histórica como para detectar cuál es el rumbo y cuáles son las medidas que pueden permitir resolver los problemas del país. Bueno, yo paro acá y, por supuesto, estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que me quieran formular. Perfecto, bueno, muchas gracias, Domingo. Paso a hacer algunas preguntas primero del banco de preguntas y después del chat. Una pregunta que apareció mucho, dos preguntas que aparecieron mucho son, una ¿es viable una nueva ley de convertibilidad en las actuales circunstancias? Y otra es si considera conveniente dolarizar la economía argentina. Lo que se necesita es volver a crear un régimen monetario que brinde a los argentinos las propiedades que debe tener una moneda sana, un régimen monetario eficaz. Puede ser un régimen como el de convertibilidad, incluso puede ser una dolarización completa de la economía, pero o puede ser un sistema bimonetario o de libre elección de la moneda, como el que yo siempre pongo como ejemplo el de Perú, que funcionó muy bien, incluso dándole a Perú un desempeño económico hasta superior al de Chile, ¿no? Con el sol y el dólar siendo utilizadas alternativamente para todo tipo de transacciones comerciales y financieras. Tiene que haber algún sistema monetario de esta. No es inexorable que sea uno u otro, pero lo que es imprescindible es que forme parte de una reorganización completa de la economía, que sea bien explicada desde el vamos, aunque no se va a poder implementar de la noche a la mañana en todos sus aspectos, pero sí a la gente y sobre todo a los que tienen que tomar decisiones de mediano y largo plazo, de inversión, les tiene que quedar claro cómo va a quedar organizada la economía. Y un rasgo inicial que debe tener esa nueva organización económica es precisamente un buen sistema monetario. Si Argentina pudiera conseguir mantener, aunque sea en competencia con el dólar, una moneda propia, para que en el futuro, si llegáramos a lograr que esa moneda inspire suficiente confianza, un banco central independiente pueda hacer política monetaria como la que hace el Banco de Canadá o el Banco de Australia o el Banco Central Europeo o el Banco de la Reserva Federal o el Banco de Japón. Bueno, en buena hora, pero si uno llega a la conclusión de que es imposible que Argentina logre tener esa moneda propia en un plazo más o menos razonable, la dolarización puede ser una forma de, por lo menos, tener una moneda que sirva como medio de pago y también que preserve el ahorro, aunque obviamente que con el dólar no se puede hacer política monetaria. El único que puede hacer política monetaria con el dólar es el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En fin, no hay que ser dogmático en esto, hay que tener ideas claras, y en el programa de reorganización de la economía argentina que se decida, obviamente que tiene que haber un ingrediente de reforma monetaria que es imprescindible y que posiblemente
sea el punto de partida de la reorganización económica del país, como lo fue la convertibilidad a partir del año 91. Perfecto, muchas gracias. Bueno, un poco usted había comentado algo similar. Acá preguntan si puede producirse un proceso inflacionario por la suba de los precios de los commodities actuales. ¿Cuáles son sus perspectivas para Argentina al respecto? No, miren, el aumento del precio de las commodities, normalmente en un país que tiene moneda propia y que la maneja y puede hacer política monetaria, normalmente se neutraliza en sus efectos inflacionarios por la apreciación de esa moneda. Pero aún si no puede hacer política monetaria y tiene, pero tiene una moneda, digamos, el dólar, obviamente que los precios de esos productos van a subir. Pero eso no es un proceso inflacionario, es un proceso de realineamiento de precios relativos. Así como suben, luego en algún momento van a bajar. Por supuesto, trae algunos inconvenientes, pero los países conviven con estabilidad a pesar de que varíe el precio de las commodities. Imagínense, Chile o Perú mismo o Colombia, todos estos países han tenido aumentos del precio de las commodities, como Argentina, y disminuciones del precio de las commodities, y eso no significó que pasaran a tener inflación. Sí, pueden haber tenido realineamiento de precios relativos que crean algunos inconvenientes, como por ejemplo, en el caso de Argentina, un encarecimiento de los alimentos o de algunos alimentos, pero no tiene que ser causa de inflación. Pero argumentar que la inflación es a causa del aumento del precio de las commodities es un error grave. Perfecto. Bueno, le pido a los chicos que estoy haciendo yo las preguntas, pero si vamos abriendo todos los micrófonos se hace todo un colapso. Así que bueno, acá Matías Souto pregunta, a partir de lo que mencionaba de la alta prima de riesgo de la Argentina, ¿qué opinión tiene acerca de la curva de tasas de intereses de la deuda externa, que actualmente tiene pendiente negativa, y de qué manera espera que evolucione? Bueno, lamentablemente nosotros no estamos haciendo nada para inspirar confianza en el resto, en los mercados del exterior, ¿no? Así que la prima de riesgo es extremadamente alta e incluso la estructura de tasas de interés no responde a ninguna lógica. Por lo tanto, yo creo que hasta que no se logre que de nuevo Argentina recupere el crédito externo, y no solo el sector público, sino el sector privado, y esto tiene que ver con lo que decía yo antes respecto de contar con un régimen monetario y cambiario que sea entendible para los argentinos y para el resto del mundo, no va a tener posibilidades de financiarse desde el exterior a tasas razonables de interés, ¿no? Perfecto. Acá preguntan si usted planea nuevamente incursionar en política. No, yo ya no planeo incursionar en política. Lo único que estoy tratando de hacer ahora, a través de lo que escribo en mi blog, de la publicación de libros y de vez en cuando de alguna conferencia como esta, es tratar de transmitir mi experiencia y dar mi opinión respecto de cómo podríamos salir de los problemas que tenemos en Argentina. Pero no tengo resto político para nada, ni la energía que se necesita para poder dedicarse a la política. Yo lo admiro mucho a Ricardo López Murphy, que es un poquito más joven que yo, pero que veo que
sigue teniendo mucha energía y muchas ganas de dedicarse a la política. Yo la verdad es que ya pasé por tantas y en realidad estoy muy desgastado como para, incluso anímicamente, como para poder dedicarme a la política. Pero bueno, esto que estoy haciendo ahora de tratar de transmitir mi experiencia es una forma de ayudar a que Argentina pueda encontrar soluciones hacia el futuro. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Acá hay una pregunta similar, casualmente Ignacio Rodríguez pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el resurgimiento del liberalismo en Argentina? Bueno, yo creo que en Argentina la idea de la libertad, y yo diría que los principios políticos y económicos de la Constitución alberdiana, lamentablemente fueron abandonados con demasiada frecuencia y yo creo que es natural que haya un resurgimiento de esas ideas. Por supuesto, son ideas de libertad. Ahora, normalmente, al rotularlas, sobre todo rotularlas como neoliberalismo, se las trata de desmerecer. Y yo creo que eso es un error, ¿no? Yo creo que las ideas de la libertad, en todo sentido, libertad económica, pero también libertad política, libertad de prensa, todos los aspectos de la libertad son claves para el buen funcionamiento de una sociedad. Y por supuesto, yo creo que van a revivir, están reviviendo en Argentina, y en buena hora que lo estén. Ahora, yo creo que no hay que plantear la discusión en Argentina en un plano puramente ideológico, porque si no nos desgastamos en discusiones para filósofos y no para hombres prácticos. Yo creo que lo importante es estudiar la naturaleza de los problemas y advertir que la solución de los problemas normalmente van a requerir un grado de libertad económica y de transparencia y de no intervención discrecional del Estado grande, ¿no? Y por lo tanto eso en la práctica va a ser un revivir del liberalismo. Perfecto. Bueno, le agradecemos, no sé, Tommy, si querés, alguno de los dos Tommys, si quieren agregar algo o si quieren sumar alguna otra pregunta. Sí, yo quiero hacer dos preguntas que serían las últimas y al final, Domingo, si querés hacer algún tipo de conclusión, más que bienvenida. La primera pregunta, más en el plano internacional, aprovechando tu experiencia allá en Estados Unidos, es ¿qué piensas sobre este giro que está dando Estados Unidos hacia un mayor estatismo en la economía, toda la nueva política de Biden, que acá tuvo varias personas apoyándolo, muchas de ellas muy conocidas públicamente? Y la segunda pregunta, trayéndolo al plano nacional, rescato eso que dijo sobre la cuestión de la coparticipación. Los chicos de Ciencias Políticas de tercero van a tener dentro de poco el parcial de gobierno. Ahí ven un texto de Porto, me parece que habla de que el sistema de coparticipación es coercitivo en Argentina, es un federalismo coercitivo. Entonces, un poco sus reflexiones sobre esos dos puntos. La nueva economía de Estados Unidos, ese nuevo paradigma, y la coparticipación coercitiva en nuestro país. Bueno, yo no creo que haya un nuevo paradigma en los Estados Unidos. Yo veo en los Estados Unidos una gran continuidad en general en temas de organización política, en temas de política exterior y de funcionamiento de su economía.
Por supuesto, cuando hay algún movimiento fuerte en alguna dirección, como por ejemplo significó el gobierno de Trump, que se movió muy hacia la derecha, digamos, y sobre todo una derecha no muy democrática, sino con ciertos signos de autoritarismo, es natural que haya una cierta reacción más de tono de izquierda, pero fundamentalmente me parece que tiene que ver con una forma de neutralizar la tendencia autoritaria del periodo de Trump, ¿no? Por supuesto que hay sectores del Partido Demócrata que son cuasi socialistas, pero en general el electorado de los Estados Unidos y la opinión pública de los Estados Unidos es de centro, no se alinea a ninguno de los extremos ideológicos, y yo creo que no va a haber un cambio tan significativo. Es natural que frente a la pandemia y con la capacidad, el espacio fiscal que tienen en los Estados Unidos y a su vez el poder que tienen su política monetaria, la utilicen intensamente para tratar de evitar el sufrimiento de la población. Pero yo creo que una vez que el tema de la pandemia se haya superado, yo creo que todos esos subsidios y transferencias que se han dispuesto van a dejar de existir, va a seguir existiendo un buen sistema de seguro de desempleo que tienen en este país y que funciona bien. Con respecto a la inversión en infraestructura que se está anunciando, yo creo que es muy necesaria. Hay sí un peligro de que el tamaño del paquete fiscal que ha anunciado Biden y la emisión monetaria o el endeudamiento que va a requerir agregue algunos puntos a la inflación en los Estados Unidos. Ahora, acá no hay en Estados Unidos no hay una especie de preocupación popular por la inflación. Por supuesto, la preocupación es más bien por parte de los economistas que saben que cuando aumenta la inflación y se hace un fenómeno persistente, luego es muy difícil retrotraerlo y ahí sí puede haber sufrimiento, puede haber un riesgo de recesión en el futuro. Y por eso alertan, usted lo ve a Larry Summers, por ejemplo, diciendo que se les ha ido la mano en materia de expansión fiscal y que hay peligro de una aceleración inflacionaria. Pero yo creo que no tiene la connotación que se le da a los que en Argentina dicen, ven, Biden está haciendo lo mismo que el gobierno kirchnerista, a punto tal de que le llamaron a Biden Juan Domingo Biden. ¿No? Yo creo que es un delirio, porque en realidad lo que se hace en Argentina en materia de descontrol fiscal y monetario es una cosa extrema que nada tiene que ver con estas variaciones pequeñas en realidad que se producen en los Estados Unidos. Por otro lado, aquí cuando se cometen errores, los gobiernos cometen errores, luego el sistema político se mueve en la dirección de obligar a corregirlos, ¿no? Así que yo no veo que haya un nuevo paradigma que pueda llevarnos a decir, ven, ahora nosotros vamos a estar de nuevo en
en onda porque el mundo se mueve en la dirección en la que siempre estuvimos nosotros. No, yo creo que eso es completamente equivocado. Con respecto al sistema federal argentino, yo creo que necesita una reformulación muy completa. Mientras las provincias dependan y vivan de transferencias y de decisiones que controla el gobierno nacional y no estén alentadas a hacer sus propios esfuerzos y a ser eficientes en el uso de sus recursos, vamos a seguir a los tumbos como hemos estado hasta ahora. Los gobernadores buscando recibir la mayor cantidad de recursos posible, cualquiera sea el mecanismo, incluso el endeudamiento, pensando desde el vamos que después esas deudas no se van a pagar y no preocupándose por la eficiencia en el uso de los recursos. Si tuviéramos un sistema más claro de asignación de responsabilidades, pero también de fuentes de financiamiento, más descentralizado, donde las provincias tengan que hacer su propio esfuerzo y tomar sus propias decisiones y sean responsables en la captura de los recursos para poder funcionar, eso va a ser mucho mejor. Ahora, eso no significa solo modificar la ley de coparticipación federal, significa realmente tomar todo el tema de las relaciones fiscales nación-provincia y la organización del sistema federal argentino y reformularlo. Eso debería ser una parte muy importante de la reorganización económica y social que yo menciono que Argentina necesita para conquistar estabilidad y crecimiento, ¿no? Por ejemplo, uno dice hay que reformar el sector público, pero las provincias y los municipios son más del 50% del sector público. Por lo tanto, todo lo que se haga a nivel nacional, si no se hace o no se refleja también en el manejo provincial y de los municipios, probablemente no alcance para producir los efectos que uno busca con una buena reforma del Estado. En fin, son muchos los temas que habría para tratar. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado en esta conferencia y los aliento nuevamente a que lean mis libros y también que entren en el blog en el cual yo vuelco mis opiniones sobre lo que está ocurriendo en Argentina y a veces también en lo que ocurre en otros países del mundo, ¿no? En este momento estoy siguiendo el fenómeno de Ecuador porque es interesante, es un país justamente que está dolarizado. Yo fui uno de los que los alentó a que se dolarizaran 20 años atrás, y la dolarización trajo beneficios, pero luego un gobierno que fue dispendioso, que utilizó las reservas del Banco Central que tendrían que estar respaldando los depósitos para aventuras y que las redujo por corrupción, creó una serie de problemas. Ahora hay un nuevo gobierno que tiene, en mi opinión, muy buenas intenciones, pero enfrenta desafíos muy grandes, ¿no? Entonces yo estoy siguiendo esa experiencia y también vuelco a veces mis opiniones en el blog. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted, Domingo. Muchas gracias. Todo un honor tener a una de las figuras que moldeó la historia económica de nuestro país con nosotros y que combina por un lado la excelencia académica y por otro lado la pedagogía para explicar todos esos conceptos. La verdad que todo lo que dijo fue muy claro. Y muchas gracias también a todos los estudiantes de Ciencias Políticas y Ciencias Económicas que hoy nos acompañaron y los invitamos a que nos sigan en redes porque quedan muchos encuentros más de economía. Domingo, vos también te invitamos si querés escuchar. El próximo es Economía del Futuro con Ramiro Marra, el 9 de junio a las 17 horas, y el siguiente es Liberalismo, Socialismo y el fatal error neoclásico con Javier Milei
el 16 de junio a las 17 horas. Así que muchas gracias y esperemos que nos encontremos nuevamente. Muy bien, gracias a ustedes. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias a todos los estudiantes por haber asistido. Muy bien.